¿Quién le facilitó el dinero que ganaba el señor Epstein? Este es un señor que se vinculaba y se asociaba con figuras de la farándula política. Los ecuatorianos rechazaron la instalación de bases militares en su territorio. La presidenta Sheinbaum no ha podido construir un proyecto propio de gobierno y de nación. Parece que ella misma termina creyéndose lo que ella misma está afirmando en las mañaneras. Es una administración que ya ha demostrado que es completamente sorda, cada vez más aislada de la realidad del país. Ya no pueden seguir culpando al pasado, ya no es una carta que pueden jugar. Bienvenidos a Armando la Agenda con Amada. Yo soy Amada Castañón y acompaño a Armando Guzmán, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca en Washington, D.C., y revisamos los temas que se marcan desde la capital estadounidense. Hola Armando, ¿qué tal? Un saludo hasta Washington. Y un saludo hasta la Ciudad de México, Amada. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque siempre estamos aquí. Entonces no vale la pena hablar solamente de mañana, tarde o noche. Estamos siempre aquí con ustedes. Nos da muchísimo gusto estar aquí y, Amada, hemos tenido suerte otra vez a una gran cantidad de información que ha surgido, no solamente en Estados Unidos en cuestiones domésticas, sino también en política internacional y en política continental. No solamente México, sino Latinoamérica está involucrada en todo esto y nos da mucho gusto el día de hoy estar con ustedes otra vez. Muy bien, sí, y la Cámara de Representantes aprobó con un solo voto en contra la ley que obligaría a la administración Trump a liberar los documentos del caso Epstein. Efectivamente, y para esto es un privilegio tener el día de hoy al juez Alberto Milián del 11 Circuito Criminal en Florida. Nos da muchísimo gusto tenerlo con nosotros, señor juez. Es siempre un gusto, siempre lo escucho, no me lo pierdo, siempre me parece tan atinado todo lo que usted nos dice y nos aclara acerca de cosas difíciles y complicadas como todo esto. Hace un momento le comentaba que la Procuradora de Justicia, Pam Bondi, acaba de anunciar hace unos momentos, y estamos hablando de miércoles al mediodía, que no habrá una siguiente investigación. Y esto es relevante, señor juez, porque para dar a conocer todo este tipo de cosas sobre Epstein, había la posibilidad de que hubiera una nueva investigación, pero obviamente, aparentemente, la procuradora dice que no es así. Y entonces esto se abre. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted todo esto, señor juez? Bueno, el problema con una nueva investigación, y primero que todo, gracias a ambos, yo creo que es muy difícil que puedan iniciar una investigación porque el estatuto de limitaciones ya se ha vencido en los crímenes que son alegados con el señor Epstein y ellos no pueden iniciar o procesar otro caso a través de los tribunales si ya se pudo vencer a través del tiempo, se venció lo que es el estatuto de limitaciones. Y entonces, por esa razón, pero yo creo que políticamente tampoco es inteligente hacerlo porque una crítica es enorme, porque una de las excepciones en la ley que acaba de aprobar el Congreso es que si hay alguna investigación pendiente, entonces los documentos no se tienen que dar al público, ¿no? Entregárselo al público. Y esto es una cuestión de transparencia que ha sido aprobada en una petición que es muy rara. Ahora, sí escuché por la mañana al presidente de la Cámara de Representantes, a Mike Johnson, que dijo anoche que él no está contento como se ha aprobado la ley y que él quería que el Senado o la Cámara crearan algunas enmiendas. Yo no sé si legalmente es posible hacer eso, pero la realidad es que es una posibilidad. Hay muchas personas mencionadas en esto y muchos intereses políticos y económicos que pudieran perjudicar a esas personas. Vamos realmente a quitar todo esto y hay personalidades políticas. Bill Clinton, Larry Summers, algunos otros. Pero en realidad el punto de todo esto siempre ha sido en cuanto a si hubo participación en todo esto por parte del presidente Donald Trump. Y entonces este es el tipo de cosas que hace tan efervescente toda esta situación. Ahora, todo lo que hemos visto hasta ahora, y eso siempre lo aclaramos, todo lo que hemos visto hasta ahora no lleva a mostrar culpabilidad del presidente, ni siquiera tampoco con una cuestión no solamente de culpabilidad, sino de acusación directa en contra de él. Entonces, si esto está por verse, si hay 23,000 documentos todavía que hay que revisar, si hay 30 días en los que la procuradora está obligada
a dar a conocer y a poner esta documentación y todas las pruebas en una situación en la que todo el mundo las pueda leer, incluso sacándolas de Internet. Pues ahora no queda más que revisar esos documentos y ver hasta dónde llegan. ¿Es así, señor juez? Sí, pero este es un crimen tan grave y que ha Ya. creado un estado de desconfianza tan grande en lo que ocurrió, porque no solamente es que ocurrieron los crímenes, que se taparon los crímenes, no solamente por la Fiscalía Estatal en West Palm Beach, pero también la Fiscalía Federal. Y el repudio ha sido universal a estos crímenes. Supuestamente hay nombres de otras figuras. Por ejemplo, una de las víctimas dijo que está el nombre de un primer ministro, no se dijo de qué país era. Hay otras figuras estelares. Simplemente estar asociada con este pedófilo ha sido una cosa que es escandalosa. Larry Summers no fue acusado, el ex asesor del asuntos económicos. Sí. No está acusado de haber violado a ninguna de las muchachas, pero simplemente estar asociado con este tipo es algo que le da asco públicamente. La realidad es que le da asco al público. Y entonces es un problema grave. Y mira, en las primeras 20.000 páginas que se han entregado y se han revisado, que las dio a dar a conocer un comité de la Cámara de Representantes, el presidente está nombrado más de 1.000 ocasiones. Correctamente, no se le ha acusado de ser un pedófilo ni de haber Ujú. tenido relaciones sexuales con las muchachas, pero simplemente estar vinculado a una figura tan repugnante, yo creo que hace un daño tremendo y el jurado de la opinión pública no lo está aceptando. En todas las encuestas se ve que piden transparencia y quieren saber quién hizo algo ilegal o que no era ético o que estaban apoyando o respaldando a este señor. Este señor era multimillonario. Este es un señor que se vinculaba y se asociaba con figuras de la farándula política. Entonces yo creo que eso es lo importante y yo creo que sí van a haber consecuencias si uno está nombrado en estos documentos que vamos a ver ahora por primera vez. Señor Va. juez, hay mucho escepticismo en esta decisión, ya que las víctimas también dicen, hay algo detrás, hay algo político que no se deja ver y que no es tan un logro para ellas el que se den a conocer estos expedientes, porque está este tema político que lo envuelve y que puede hacer que cada quien, que Trump esté tratando de hacer, acusar a los demócratas y que se vuelva una cosa de partido más que de solucionar o de dar justicia a las víctimas. Bueno, primero tenemos que poner esto en un contexto, que inicialmente se mal manejó por las autoridades cuando el señor Epstein estaba... la única razón que esto ha mantenido el interés es que una periodista de Miami Herald, Julie Brown, escribió no solamente una serie de artículos sobre los crímenes de Jeffrey Epstein, pero escribió un libro también. Y entonces ella misma, y yo me he entrevistado con ella porque yo la conozco de hace muchos años, me dijo que hay muchas preguntas que hacer. Por ejemplo, ¿quién le facilitó el dinero que ganaba el señor Epstein, el multimillonario? ¿Quién estaba ayudándolo a tapar? ¿Quién lo ayudó a reducir las acusaciones que tenía? Porque inicialmente le pudieran haberle dado más de 100 años por lo que estaba acusado de hacer. Sin embargo, le dieron una sanción muy leve. Entonces, todas esas preguntas, todos esos interrogantes, yo creo que vamos a descubrirlo a través de los documentos. Armando tiene la razón. Yo no creo que se pueda procesar estos casos porque se ha vencido el estatuto de limitaciones. Pero sí el pueblo quiere respuestas a todas esas preguntas. ¿Quién le facilitó el crimen? ¿Quién lo ayudó a tapar el crimen? ¿Quién se benefició de los crímenes de él? ¿De dónde venía el dinero de él? ¿Cuál es la raíz de la fortuna esa que él ha creado? Porque no la heredó. Entonces yo creo que todas esas preguntas van a ser juzgadas por el público, por el jurado de opinión pública, y creo que van a tener largas consecuencias. Mira, el príncipe Andrés, que ya no es príncipe, le han quitado el Ujú. título, lo han expulsado prácticamente de la familia real. Y entonces yo creo que esto sí va a tener grandes consecuencias de largo plazo y creo que vamos a estar hablando de esto por mucho tiempo. No solamente las víctimas quieren la transparencia de que se sepa, pero también que las personas que son víctimas tengan la seguridad que en el futuro ellos se pueden quejar y no van a ser ignorados. Y yo creo que esto ha sido una gran lección. Dios quiera que esto no vuelva a pasar jamás. Así es. Pero la realidad es que cuando uno no aprende las lecciones de la historia, los errores se repiten. Ahora, hay otra cosa también muy importante en todo esto, y es el hecho de que mucha gente me pregunta a mí, oye, ¿por qué Biden nunca dio a conocer todo esto? Bueno, no era tan fácil, señor juez. O sea, en realidad no es que el presidente decidiera en un momento dar o no dar a conocer algo, sino que hay reglas en el sistema de justicia
para proteger a inocentes durante una investigación. ¿Nos Sí, podría pero usted aclarar el panorama, sí, por favor? bueno, igualito que Trump eh, Ya. podría haber dado la orden sin este proyecto de ley que se tuvo que iniciar por lo que se llama una petición especial. Biden lo debería haber hecho también. No se le puede justificar el que muchas personas que tuvieron la capacidad, los fiscales enfrascados en el caso, los fiscales federales, los fiscales estatales, muchas personas son responsables por tapar este crimen y tapar a los que están envueltos en este crimen. Pero lo que estaba hablando usted al principio, Armando, tiene mucha razón. La realidad es que esto involucra a muchas personas, de muchos intereses, de muchos partidos políticos. La ideología no tiene nada que ver con los crímenes que se cometieron aquí. Esto fue cuestión de un abuso del poder. Y sí, yo creo que el presidente Biden debería haber dado a conocer esto y él tenía la potestad para hacerlo. Igualito que el presidente Trump, con firmar una orden ejecutiva, pudiera haber dado esta información a la luz pública. Lo hizo en los casos de, por ejemplo, el asesinato del presidente Kennedy, lo hizo en el caso del asesinato de Martin Luther King. Él, como jefe de la rama ejecutiva, tiene ese poder y tiene ese derecho. Sin duda, Wow. juez, un tema que Ahora, vamos a seguir hablando de él por mucho tiempo porque es un tema, como usted dice, que no se va a resolver mañana, que no van a salir los temas nuevos mañana, pero vamos a estar muy pendientes, pero queremos continuar con usted para aprovechar su experiencia en otros temas. For the Trump administration's position on our narco-terrorist campaign in the Caribbean, it is going to continue, and the president has made it very clear he's not going to allow terrorists to bring illegal drugs that kill American citizens into our country. Este domingo la mayoría de ecuatorianos votaron por el no en las 4 preguntas de la consulta popular y referéndum. Eso significa que el presidente Noboa no podrá instalar bases militares extranjeras. And we may be having some discussions with Maduro, and we'll see how that turns out. They would like to talk. El que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face. Colombia has cocaine factories where they make cocaine. Would I knock out those factories? I would be proud to do it personally. I didn't say I'm doing it, but I would be proud to do it because we're going to save millions of lives by doing it. Y que este país está en paz. Sí, América Latina, en los temas de América Latina, los ecuatorianos rechazaron la propuesta de permitir la instalación de bases militares extranjeras en su territorio, pero Estados Unidos mantiene la lucha contra el cártel de los soles en aguas del Caribe y la lucha contra los terroristas en América continuará sin tregua. ¿No es así, Armando? Efectivamente, y lo más extraordinario de todo esto es esto precisamente que acabamos de ver acerca de Ecuador. El presidente de Ecuador, el presidente Noboa, está en los Estados Unidos desde ayer. Estará hoy, estará mañana. Y supuestamente está en Washington o cerca de Washington. No hemos tenido acceso a la agenda del presidente porque la presidencia de Ecuador no nos ha podido hacer llegar ni a nosotros ni a nadie más en la prensa. Entonces no sabemos cuál es el calendario del presidente, pero obviamente su presencia en Washington es muy importante porque en este momento Estados Unidos estaba convencido de que esa base militar en contra del narcotráfico en Sudamérica podría establecerse. Yo quiero agradecerle al juez Milian que esté todavía con nosotros. Él tiene una experiencia militar. Señor juez, no mucha gente sabe que usted fue paracaidista y ha recibido condecoraciones importantes por parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Inteligencia de Estados Unidos, y se lo reconocemos, lo felicitamos. Y aprovechando esa experiencia que usted tiene, el hecho de que el pueblo de Ecuador diga que no a esta situación de una base que es importante para Estados Unidos, ¿qué alternativas podría dejarnos? ¿Podría el presidente Noboa tener que insistir en esta cuestión? ¿Es así de importante para Estados Unidos, señor juez? Bueno, uno de los baluartes de la política exterior norteamericana son las alianzas. Ningún país es suficientemente grande para vivir sin alianzas, especialmente de la manera que se ve el mundo hoy. Desgraciadamente para Latinoamérica, los Estados Unidos, su política de relaciones exteriores ha sido
siempre ha sido lo que le decían antes un hijo postizo. Es decir, no se ha tratado con el respeto que merece ni México, donde yo me crié, entre paréntesis. México nos acogió como exiliados políticos. Mi padrino y mi madrina son mexicanos. Pero lo importante aquí es que la política que está siguiendo este presidente, esta administración, la realidad es que ha causado muchos problemas para los Estados Unidos. La inquietud que tiene Latinoamérica se ve a la milla. La realidad es que atacar a otro país sin una provocación militar, declarar una guerra simplemente por el problema del tráfico de drogas, destruir embarcaciones que son neutrales, que no tienen armas, simplemente porque estén traficando en drogas, va en contra de la ley internacional. Y creo que todos los países latinoamericanos, sin excepción, han condenado esas acciones arbitrarias. Yo fui capitán de la inteligencia militar. Lo primero que le enseñan a un soldado americano es que no tiene que seguir ninguna orden ilegal. Matar a una embarcación, y digo la embarcación porque tenía tripulantes, matar o destruir una embarcación que no está armada, que no está atacando, que no representa un peligro inminente, está en contra de la ley de los Estados Unidos, está en contra del Código Uniforme de Justicia Militar, está en contra de los tratados internacionales que hemos firmado, y es una arbitrariedad que puede causar que esos militares que están participando sean enjuiciados por eso. Es un crimen de guerra. Y la realidad es que uno no puede destruir una tripulación que en ese momento, escuchen las palabras, estas son importantes, que no represente un peligro inminente de muerte o de daños, grandes daños a una persona o a un barco. Entonces yo creo que eso ha causado unas divisiones muy grandes en Latinoamérica. Las bases son importantísimas. Hoy en día más que nunca por las distancias que tenemos, y también es importante para los Estados Unidos tener su presencia. Por ejemplo, los Estados Unidos patrulla las aguas internacionales con los guardacostas, con la Marina de Guerra, y entonces es necesario tener esas bases para tener no solamente la capacidad de interceptar esos traficantes, pero también para abastecer a esa Marina de Guerra. Y yo creo que muchos países en Latinoamérica no están en condiciones de aceptar la política que está siguiendo los Estados Unidos, y creo que es un gran error y vamos a pagar de largo plazo. Nosotros los Estados Unidos vamos a pagar porque yo creo que el pueblo tiene su resentimiento a lo que se está haciendo. Fíjate que en el caso de Ecuador, ellos desbarataron una tripulación, sobrevivió uno de los tripulantes, uno de los marineros, sí, y fue devuelto a Ecuador. Ecuador no lo ha enjuiciado. Yo creo que eso nos da un sabor a los sentimientos políticos que existen hoy en día en Latinoamérica. Ahora, Estados Unidos alega que el Código 47 o el Título 47 le da esa potestad de atacar o detener a las lanchas en alta mar si es que se sospecha que llevan drogas. El código este es acerca de combatir precisamente el narcotráfico en alta mar. ¿Por qué no encaja esto bien, señor juez? Porque no es la ley, no es la interpretación que hemos tenido de la ley. Ellos están tratando de forzar una interpretación que no existe, igualito que cuando estaban usando metodología de tortura después del 9/11, trataron de decir que el presidente tenía la potestad para dar esa orden, que se podía torturar a un sospechoso. Eso no es así. La interpretación de la ley de guerra, cuando hay una guerra, primero que todo, el Congreso no ha declarado una guerra, que es necesario bajo la ley de los Estados Unidos. Segundo, uno arbitrariamente no puede matar a uno que uno sospeche de ser un traficante. Uno tiene derecho al proceso debido. Los guardacostas históricamente se rigen por este concepto. Ellos interceptan a una embarcación. Ellos tienen la capacidad para deshabilitar los motores de esa embarcación con francotiradores y otras armas que tienen. Entonces no es necesario matar a la gente que están ahí. Pero vuelvo a regresar al mismo concepto de defensa personal que se aplica en la guerra, que se aplica en la vida civil. Uno no puede arbitrariamente asesinar a alguien que uno sospeche de cometer un crimen. Eso no es la historia nuestra, ni lo ha sido nunca. Entonces, en los tiempos de guerra, inclusive si uno ve a un soldado uniformado, desarmado, no lo puedes matar. Hay puntos muy sutiles. Por ejemplo, si un tripulante de un avión se está tirando en paracaídas, y sí fui paracaidista en el ejército, tú no lo puedes matar. Ahora, si se está tirando del avión armado para llevar al combate o llegar al combate, sí lo puedes dispararle. Entonces, yo creo que la ley se puede interpretar, pero yo nunca he visto ninguna interpretación, ni en el ejército, ni en la vida civil, donde uno puede matar a una persona desarmada. Y por último, ¿corre el presidente riesgo
y las autoridades militares, de que una vez que todo esto pase, de que una vez que el presidente Donald Trump deje de ser presidente, se le haga o se le busque hacerle responsable por estas muertes? Bueno, yo creo que una de las críticas más fuertes que se le hace a la Corte Suprema de los Estados Unidos fue que ellos, basado en ningún código de ley, ninguna ley aprobada, y esto ha sido muy criticado por personas mucho más conocedores, muchos catedráticos, que tiene cierta inmunidad por actos que él hace o comete cuando está presidente, en perseguir lo que él le dice sus deberes presidenciales, que en efecto le da inmunidad al presidente por dar órdenes ilegales. Sin embargo, no le da inmunidad a los militares o a los policías que están llevando a cabo estas operaciones. Yo creo que sí, que después de la presidencia yo creo que hay algunas personas que pueden ser sometidas a la justicia norteamericana y a lo mejor hasta la Corte Internacional de Justicia por haber matado tripulantes que no estaban armados y que no representaban una amenaza inmediata a un ser humano o a otra persona. Es decir, el peligro no tiene que ser para la persona que dispara los tiros, pero el peligro tiene que existir. Y yo creo que esa interpretación de que es un peligro porque las drogas llegan a los Estados Unidos, primero que todo, que nadie pudo comprobar que esas tripulaciones venían a los Estados Unidos. Pero segundo, aun si estuvieran tratando de colarse en los Estados Unidos, de buscar una manera de una entrada ilegal, no los puedes matar si están desarmados y no representan una amenaza inmediata a alguna persona. Sí, señor. Pues, como le decía en un principio, es un privilegio, Amada. Sí, no, nada más quería cerrar esto de que hay maneras y que por los canales diplomáticos en que Estados Unidos pueda cooperar teniendo mayor recursos para combatir internamente, con la ayuda obviamente de las Fuerzas Armadas locales a estos grupos criminales. O sea, hay la forma de hacerlo de la vía que debe de ser. Bueno, mira, hasta Inglaterra, que es el mejor aliado históricamente de los Estados Unidos, ha dejado de compartir inteligencia en el Caribe, precisamente porque ellos han llegado a la conclusión, como les dije yo, que estos actos son ilegales. Son asesinatos, homicidios ilegales. Y es un crimen bajo la ley de guerra y la ley civil. Antes que se me vayan, quiero decirle primero que todo, yo no sabía, Armando, que estabas en México, pero quiero darte las gracias porque me crié en Campestre, Churubusco. Y mis padrinos vivían allá y gracias a México estoy aquí en los Estados Unidos. Es un privilegio tenerlo aquí, señor juez. Es un privilegio siempre tenerlo en el programa y conversar con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A nombre del pueblo de México también por todos sus conceptos y por ayudarnos a entender todas estas cuestiones que son tan complejas. Gracias, Amada. Muchas gracias. Muchas gracias. Repita la invitación. Gracias. Hasta luego. ¿Qué tal, Armando? Una opinión muy particular la que nos dio el juez Millán. Y te voy a decir, con mucho fondo y con mucho conocimiento, el juez Millán es un privilegio, como digo, tenerlo siempre, porque es un hombre muy ocupado y es alguien que no solamente está metido en toda la cuestión judicial y jurídica de los Estados Unidos, y lo hemos visto cuando yo le preguntaba acerca del título 47 que la administración del presidente Trump ha estado usando. Casi se ríe. Exacto. Y es precisamente la reacción que hemos visto en muchos lugares, pero era muy importante que alguien como él nos orientara acerca de si esta es ley o si no es ley y de por qué se puede usar o no. Qué importante, pero también el debate de la opinión pública sobre la cooperación entre México y Estados Unidos está al menos en redes sociales. Estados Unidos insiste en que puede ampliar esa cooperación con México para combatir al crimen organizado, pero la presidenta dice que no aceptaría esta ayuda. The Mexican authorities are petrified. They're petrified to show up at their office. They're petrified to go to work because the cartels have a tremendous grip on Mexico. They have very strong controls over Mexico. We have to do something about that. Can't let that happen. Estamos dispuestos a darles cualquier ayuda que quieran. Obviamente no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, con intercambio de inteligencia, con todo tipo de cosas que podríamos hacer si lo piden. Launch strikes in Mexico to stop drugs. It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs. Mexico is... Look, I looked at Mexico City over the weekend. There's some big problems over there. Bueno, ustedes lo están viendo y por eso es un privilegio tener el día de hoy al doctor Tony Payán, director del Centro Baker de México, o del Centro México, en el Instituto Baker en la Universidad Rice. Siempre es un gusto saludarlo, doctor Payán. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por hacer este espacio. Sabemos que está volando y de un lado a otro
y entonces le agradecemos mucho. Pero aquí está conmigo Amada, como siempre. Sí, Muy bien, buen día, gracias. doctor. Un gusto Buenos saludarlo. días. Y le Igualmente. queremos, y queríamos hacer esto por toda esta cuestión. Yo nunca había visto un despliegue de prensa tan importante, pero también tan negativo acerca de los eventos del pasado sábado en México. Esta represión usando granaderos en contra de manifestantes jóvenes, en contra del gobierno, realmente nos sacude, porque hace mucho tiempo que no lo veíamos y obviamente todo el mundo piensa en el 68 y todo, que no es comparable porque es algo completamente distinto y esto fue bastante menor. Pero de todas maneras, siendo un gobierno tan joven como el de la presidenta Sheinbaum, este tipo de cosas inquieta a mucha gente, particularmente cuando México necesita estar muy bien con todos en esta negociación tan importante que viene el año que entra, la negociación comercial, doctor. Sí, mira, yo creo que uno de los problemas principales que tiene la presidenta Sheinbaum es que ella no ha podido desconectarse de un libreto heredado del expresidente López Obrador. Ella no ha podido construir un proyecto propio de gobierno y de nación. El presidente la seleccionó, la nominó y la impulsó para llegar a ser presidenta de México, y ella no ha podido deslindarse de ese legado, y creo que cada vez se muestra como una persona más autoritaria, pero lo más grave es también más alejada de la realidad del país. El clamor de la gente que protestó el 15 de noviembre es que requieren de un crecimiento económico, requieren de mayor seguridad. Hay muchísimas quejas de la clase media, de los camioneros, de los empresarios, de las víctimas de la violencia, de la gente que paga extorsiones, de la gente que es sencillamente que no tiene medicinas, medicamentos, y la presidenta insiste en negar esta realidad. Entonces, entre más se abre la desconexión entre el gobierno y lo que el gobierno quiere transmitir, esa imagen que quiere dar, y la realidad de las personas en su vivir cotidiano, pues estamos viendo que el gobierno se ve más alejado y se ve en la necesidad de hacer exactamente lo que parece que hicieron el 15 de noviembre, desplegar la fuerza para tratar de callar estas voces, porque no fue nada más la fuerza que desplegaron en el Zócalo de la Ciudad de México, también desplegaron toda una serie de mecanismos de propaganda para desacreditar a quienes marcharon el 15 de noviembre para decir que no son legítimos, que sus quejas no son legítimas. Y esto es un error muy grave de la presidenta, el no desconectarse de su pasado, de quién la nominó, de quién la sostiene y, por supuesto, de alejarse cada vez más de la realidad del país. Sí, porque Doctor además Payán, estas sí. demostraciones fueron por todo el país. Sí, fue Amada, ¿no es por cierto? todo el país. Y también, ¿cómo ve Estados Unidos este tipo de situaciones? Y como usted dice, que ella descalifique a los manifestantes, siendo de que es evidente que estamos rebasados por el crimen organizado, que en todas las ciudades del país hay algún caso al respecto, y que entonces Estados Unidos diga, yo puedo cooperar en combatir a estos carteles, pero ella solamente interpreta este ofrecimiento de ayuda siendo con una invasión cuando no estamos hablando de eso. Efectivamente, yo creo que el discurso soberanista que la presidenta utilizó durante algún tiempo, el intervencionismo que ella esperaba que funcionara, es decir, la administración de Trump y el asedio que llevó a cabo alrededor de México del crimen organizado, esa agresividad que mostró el presidente y que según muchos medios la presidenta supo cómo manejar, en realidad ya no funciona. ¿Por qué? Porque la gente incluso cree ya que el Estado mexicano, que las instituciones mexicanas no tienen ya la capacidad material de confrontar, por ejemplo, al crimen organizado, de producir una economía próspera e incluyente. Y por tanto, mucha gente hoy dice que si Estados Unidos llegara a ofrecer ayuda, pues por supuesto es bienvenida. No es evidentemente lo ideal, pero eso quiere decir que el discurso soberanista que empleó la presidenta y que le funcionó quizás algunos meses al principio de su presidencia, pues ya no funciona. La gente está cada vez más inconforme y realmente descontenta con lo que está pasando en el país. Una de las cuestiones que usted conoce muy bien, porque se habla mucho en Estados Unidos de esto, es todas estas mañaneras en las que la presidenta habla acerca de las maravillas de su gobierno y de la forma en la que ha podido derrotar a la pobreza y a la desconfianza y a todo lo que ella dice.
al final de cuentas parece que ella misma termina creyéndose lo que ella misma está afirmando en las mañaneras, y en ese sentido habrá gente que en un círculo muy pequeño alrededor de ella lo crea y se lo quiera seguir hacer creer. Pero cuando uno se da cuenta de la magnitud de todo esto y del descontento generalizado que hay de parte incluso de gente que la vio a ella como una alternativa, pues eso verdaderamente preocupa mucho y preocupa gravemente. Creo que ese es uno de los peligros más serios que puede tener un político, el hubris o la soberbia de pensar que ellos tienen la definición correcta de los problemas y que ellos tienen la solución correcta a los problemas. Es una administración que ya ha demostrado que es completamente sorda. Mira, desde López Obrador no se habían reunido con las madres buscadoras, la gente que buscaba justicia. Nunca realmente han escuchado a las personas que no tienen los medicamentos contra el cáncer, etcétera. Ellos piensan que ellos están absolutamente en lo correcto. Es un gobierno de arriba para abajo y hay una desconexión, porque un mejor gobierno funciona cuando escuchan claramente y funcionan de abajo para arriba. Hay una desconexión bastante grave con la presidenta Sheinbaum y efectivamente hoy se encuentra en una burbuja, yo creo que cada vez más aislada de la realidad del país, y eso a cualquier político le puede costar muy, muy caro, y quizás a su partido político muy pronto. Doctor Payán, solamente lleva un año de la presidencia. Hay tiempo para componer las cosas y también para destruirlo más. ¿Qué cree usted que pueda pasar? Pues las dos cosas. Mira, una de las cosas más graves que está sucediendo con los manifestantes del 15 de noviembre es que algunos de ellos, no sabemos cuántos, 15, 20, 29, se manejan distintos números, están ya siendo procesados en el sistema judicial simplemente por ejercer su derecho a la protesta, que es un derecho constitucional, es un derecho ciudadano en México. Es muy grave esto porque empieza a tener ciertos tintes de represión que se parecen precisamente a los del 68 que mencionaba Armando hace un rato. Yo creo que lo que tiene que hacer la presidenta inmediatamente es soltar a estos jóvenes, o este agravio va a crecer claramente en el país. En ese sentido, las cosas sí se pueden poner peor. Si hay más marchas, si hay más manifestaciones, los campesinos están bloqueando las carreteras, los médicos están bloqueando las calles en las ciudades, los camioneros están evidentemente saliendo a protestar también por la inseguridad en los camiones de carga, con los camiones de carga en el país. Entonces ya hay mucha inconformidad. Y si la presidenta elige la represión por sobre el diálogo con estos grupos sociales, estos grupos económicos, con estos inconformes y sobre todo con la oposición, que ahí está, no está ausente, ahí está, y que le pudiera dar mucha legitimidad si los sentara a la mesa a dialogar con ellos, pues las cosas se podrían poner peor. Está en su segundo año, ya estamos en el 8º año de la cuarta transformación, ya no pueden seguir culpando al pasado, ya no pueden seguir culpando a Calderón, que fue presidente en el 2006, eso ya pasó hace 20 años lo de Calderón, hace 12 años lo de Peña Nieto. Yo creo que eso ya no es una carta que pueden jugar. Ahora, con lo que están comparando a la presidenta es con Gustavo Díaz Ordaz y con Luis Echeverría, que son dos presidentes a los que la Cuarta Transformación ha criticado agriamente, y el hecho de que ahora se le compare a ella con él hace mucho daño. Finalmente, doctor, ¿cuánto de esto afecta la relación con Estados Unidos y la forma en la que Estados Unidos está viendo esto, que en este momento es crucial para continuar con la inversión pública, no solamente la inversión privada de Estados Unidos y de muchos otros países? El hecho de que no lleguen y de que la desconfianza empiece a aumentar puede hacernos pagar carísimo en México toda esta situación. ¿Cómo lo ves? Mira, evidentemente muchísimo capital ya empezó a salir de México. Hay una hemorragia de inversiones en México. Se habla de 130,000 millones de pesos que han salido del país. Ya son miles de millones de dólares los que se están yendo del país. No hay nueva inversión, no está llegando la nueva inversión al país por la inseguridad, por la incertidumbre también ocasionada por las propias reformas constitucionales que este gobierno pasó, el de Sheinbaum hace precisamente un año, incluyendo la destrucción del Poder Judicial y de la Suprema Corte, que no garantiza absolutamente suelo parejo para las inversiones extranjeras. Ya hay manifestaciones en Capitol Hill, en Washington,
Washington, por supuesto, ya hay declaraciones de congresistas, ya hay declaraciones de Marco Rubio. Yo creo que Estados Unidos debería ser utilizado en un partenariato con México para tratar de restablecer un cierto orden. Lo más peligroso que pudiera pasar es que Washington comience a pensar que México ya es incapaz de restablecer el orden y la prosperidad, que el gobierno ya perdió el control y que haya, por supuesto, acciones unilaterales, como se han amenazado en cierta manera de utilizar drones en contra del crimen organizado y este tipo de acciones que serían unilaterales, no permitidas o no consensuadas con el gobierno mexicano. Ese sería el escenario mucho más grave y yo creo que hoy se ve mucho más probable de lo que era hace, por ejemplo, un año. Muchísimas gracias, Muchísimas doctor, por gracias. estar con nosotros. De verdad, gracias. El doctor hizo un espacio entre sus vuelos y nos está dando este tiempo, lo cual le apreciamos muchísimo. Doctor, muchas gracias. Regrese cuando usted quiera. Muchas gracias, muy feliz Muchas viaje. gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, hasta luego. La visión del doctor Payán, qué importante es para nosotros, porque sí es como nos ven desde Estados Unidos y él tiene la visión de lo que nos ven allá y también mucha información de lo que aquí ocurre. Te voy a decir, hay mucha gente que en las redes sociales defendió a la presidenta y muchas veces es muy difícil saber si en realidad son personas o son bots que el gobierno utiliza para atacar a quienes sienten que los está criticando. Nosotros no estábamos criticando, estábamos nada más pasando lo que veíamos en Estados Unidos hacia allá. El hecho de que haya esta preocupación en Estados Unidos, que la haya en el Congreso, que la haya por parte de Marco Rubio, que la haya por parte de los inversionistas, que tanto dinero empieza a salir de México, no son buenas noticias. Lo que queremos al final de cuentas es un desarrollo para atacar todos estos problemas de pobreza y todo lo que hay en México que el gobierno no ha podido solucionar. Y lo peor en este momento es dejarse cegar por todo esto para seguir manteniendo a una transformación que está transformando todo esto en falta de libertades y eso es gravísimo. Sí, eso es muy triste además. porque el hecho es de que todos estamos buscando un México mejor, o sea, todos estamos viendo lo mejor para México y en eso yo creo que no va a haber quien esté en desacuerdo, ¿no? Y es el momento pues de saludar a todos nuestros amigos que nos ven cada semana y pues que si quedan los episodios anteriores pues también tienen oportunidad de verlos y saludamos en especial a Crónicas en Primera Línea, Adrián Arias, Bob Blenda y por supuesto a Nuria Rangel y a Irigoyen que siempre te siguen y te mandan muchísimos saludos, Armando. Y nosotros les mandamos saludos a ellos. Muchas gracias. Amada, muchísimas gracias. ¿Qué hacemos? Nos vemos la semana que entra, ya se acabó el tiempo. Sí, ya se está yendo el año, pero pues bueno, aquí seguiremos y recuerden que también estamos en Spotify, ayúdenos activando la campanita para que sepan cuándo está listo el nuevo episodio. Muchas gracias, nos vemos, Armando. Nos vemos, Amada, buenos días.